Les hago una pregunta. ¿Ustedes cuánto creen o cuánto tiempo creen que ha pasado desde que se creó la luz eléctrica? Cuando yo pregunté o me pregunté esta semana cuánto tiempo es que la humanidad tiene la luz eléctrica, realmente es muy poco tiempo. Se dice que alrededor de 145 años a 150 años. O sea, realmente no ha pasado mucho tiempo. Pero entonces la pregunta es, todas esas generaciones hacia atrás, ¿cómo hacían? ¿Cómo sobrevivían y demás? Y uno empieza a encontrar allí que la mentalidad de esa sociedad es completamente diferente a esta sociedad, porque la luz eléctrica trajo una transformación. Se dice que a partir de 1878, 1879, Thomas Alva Edison tomó la bombilla y patentó la bombilla. Y de allí por adelante vinieron algunos cambios. 2 años después, en 1880, básicamente de 1880 a 1890, empiezan a aparecer en algunas casas, sobre todo personas que tenían mucho dinero, muchos recursos, empezaron a tener dispositivos eléctricos donde tenían acceso a la luz eléctrica. Pero se dice que desde 1900 a 1920, se dice que allí empezó algunas ciudades a tener la luz eléctrica. Pero luego se dice que de 1920 a 1940 todas las ciudades ya estaban allí con luz eléctrica. Pero luego hasta 1960 se dice que los lugares lejanos a las ciudades empezó a llegar la luz eléctrica y demás. Así fue como empezó a avanzar la luz eléctrica. Pero ¿cómo vivían estas personas? ¿Cómo era su manera de actuar y demás? Se dice que cuando no existía la luz eléctrica como tal, las personas se acostaban mucho más temprano, ¿sí? La manera para tener luz era a través de las velas y a través de unas lámparas de aceite. Eso lo que creaba era que las casas estuvieran llenas de humo y demás, las paredes, y eso traía problemas a los pulmones de las personas y demás. Tenían problemas de salud precisamente por ese tema. Se dice que los incendios eran frecuentes por los descuidos de las personas, la inseguridad, el temor venía sobre todas estas personas porque la noche se había convertido como una manera o un cómplice para aquellos que querían hacer daño y demás. Pero cuando llegó la luz eléctrica a las casas, algo que vino fue que las relaciones empezaron a mejorar entre ellos. Los incendios obviamente se redujeron. También empezaron a haber unos cambios en la manera de pensar de las personas y demás. Porque ahora ya podían compartir como familia, había comunicación, había un sentido de seguridad como tal. Pero también empezó a cambiar la industria y demás, porque al poder tener acceso en las noches, ellos podían leer. Y el día de alguna manera se había convertido como que el día era corto, pero a través de la luz eléctrica el día se hizo mucho más largo. Entonces cuando ya empiezan a leer como tal, entonces ellos ya empiezan a estudiar en las noches. Y al estudiar en las noches ya también empiezan a trabajar. Y eso también hizo que la industria empezara a generar industria en las noches. Que las empresas pudieran trabajar en las noches y vinieron muchos negocios en las noches, restaurantes y demás por la luz eléctrica. De allí la creatividad de algunos empezó a crecer. ¿Cómo podemos nosotros utilizar la luz eléctrica y demás? Pero también otro de los cambios que trajo significativo era que en los hospitales, cuando no había la luz eléctrica, era muy difícil hacer cirugías con precisión por la falta de luz. Generalmente hacían que las operaciones y demás fueran en el día, porque no tenían la luz suficiente. Pero el hecho de que viniera la luz eléctrica como tal, hizo que realmente allí empezara a haber cambios aún en la misma salud. Y uno se sorprende y uno dice, wow, como la tecnología de alguna manera trajo unos cambios significativos, como la luz eléctrica. Algunos llamaron el cambio de la humanidad, el milagro de la luz es un cambio de la humanidad, le llamaban así porque realmente cambió la manera de pensar allí. Cuando uno ve que ese es el impacto de la luz, cuando nosotros nos hablan de luz, como que nosotros no entendemos mucho el tema, porque para nosotros estamos tan asociados a la luz, sencillamente a veces no sabemos ni cómo funciona la luz, pero yo lo único que sé es que tengo que prender este interruptor y hay luz.
Yo lo único que sé es o quitaron la luz en el barrio o algo pasó en la casa, un corto, pero no sabemos, algunos sabemos qué hay detrás de todo eso, de la luz. Pero si hace 50 años 150 años, vino la luz a estas generaciones, ¿cómo atrás o tiempo atrás las personas sobrevivían sin esa luz? Pero mucho tiempo atrás, tiempo más de 150 años, alrededor de 2000 años, un hombre se atrevió a decir, yo soy la luz. ¿Yo soy qué? La luz. Y en esa connotación de yo soy la luz, quien lo dice es Jesús. Y cuando uno ve lo que había en la sociedad, no había luz eléctrica. Cuando Jesús viene y dice que la luz, Él es la luz, eso trae unos cambios significativos en la vida. Porque la luz eléctrica trajo una transformación a los hogares. Pero Jesús transformó los corazones de las personas a través de la luz. Aún las tinieblas gobernaban como tal cuando no existía la luz eléctrica. Y esa oscuridad total gobierna el corazón de las personas que son esclavas del pecado y que no tienen la luz de Cristo. Aún allí, estas personas sin la luz eléctrica tenían vidas limitadas como tal. Y es lo mismo cuando una persona está llena de oscuridad, tiene una vida limitada. Una vida que muchos están esclavizados de los temores, frustraciones y pecado, porque precisamente carecen de esa luz que es la luz que Cristo da. De allí el llamado del Señor a que podamos nosotros entender que Dios nos llama para darnos de esa luz, que es una luz llena de esperanza para cambiar nuestras vidas. Para que allí donde hay limitación, el Señor quiere decir, yo vengo a traer vida. Así como la luz eléctrica trajo vida y alargó, digámoslo así, el día, el Señor quiere traer vida, pero también quiere alargar tu vida, quiere darte años de vida por la eternidad. Amén. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Cuando uno habla de esa luz, uno empieza a ver, wow, como Dios, ¿qué quiere decir esa luz? Y quisiera hablarles precisamente en esta mañana de eso. ¿Qué es lo que hace la luz del Señor? Porque a veces decir que Jesús es la luz y que Jesús es la luz del mundo para nosotros no tiene un significado tan profundo, pero lo que queremos ver hoy a través de las Escrituras es lo que eso representa. Y si hay un pasaje, precisamente venimos estudiando Juan capítulo 8. Recuerden que Juan capítulo 8 hace unos días estudiamos nosotros cómo Jesús viene y le tienden una trampa trayendo a una mujer que descubrieron en adulterio. ¿Recuerdan? Y que están en una celebración. ¿Cuál es la celebración? La celebración de que celebran cómo Dios sostuvo al pueblo de Israel en medio del desierto y demás. Ellos están celebrando esta época. Y Juan allí, capítulo 8, entonces nos dice en el versículo 12, allí en adelante, o en el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? La luz de vida. El Señor lo que le está diciendo a ellos es que allí había una práctica. ¿Cuál era esa práctica? La práctica es, el pueblo está celebrando al Señor y dándole gracias al Señor porque los había protegido al pueblo del Señor. En el desierto los había protegido el Señor. ¿Y qué pasa allí? Se dice que para que ellos recordaran mejor, todos ellos traen unas carpas, una especie de carpas, y todos se quedan en esas carpas durante 7 días. Pero luego dice que hay 4 candelabros grandes como tal, o 4 velas que usted lo pueda ver. Y dice que cada una de esas tenía aproximadamente 23 metros de alto, 50 pulgadas más o menos. Y se dice que esas 4 torres estaban allí y allí en la punta había fuego. Entonces eso representaba como el Señor en el desierto al pueblo lo iba conduciendo, y cuando había frío y cuando venían esas bajas temperaturas, la columna de fuego los sostenía. Entonces ellos celebraban todo este tiempo, estaban celebrando, wow, cómo el Señor se movió y demás. Cuando se prendían esas 4 columnas como tal, todo Israel, Jerusalén se veía plenamente, aun cuando no estamos hablando de una gran ciudad, sino se veía la gran luz. Pero se dice que cuando
al final de la fiesta, que duraba 7 días, se apagaban esas antorchas gigantes. Y al apagarse se dice que ahí en ese momento, dicen los teólogos, que Jesús dice esto. Dice allí, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Yo soy qué? La luz del mundo. O sea, Él está diciendo, este es el momento indicado para decirle que ese fuego representa la luz que este mundo necesita, pero yo soy la luz. Y eso les está hablando a los fariseos. Pues los fariseos dicen, pero ¿cómo este man está diciendo que es la luz? Porque ellos relacionaban la luz con Dios, porque aún en el Antiguo Testamento, siempre que se hablaba de la luz, se hablaba de Dios como luz. Y entonces dice, yo soy la luz, utiliza el yo soy, como el Señor se manifestó en el Antiguo Testamento con Moisés cuando dice, dime tu nombre, Él dice, yo soy. Y ellos se sorprenden, se pelean. Pero allí podemos entonces encontrar dos cosas. ¿Qué es lo que el Señor dice cuando dice, yo soy la luz del mundo? Lo primero que podemos nosotros ver es que esa frase revela que Él no es la luz de Israel. No es la luz de Jerusalén, no es la luz de un pueblito, de un barrio, de una ciudad, sino dice que yo soy la luz ¿del qué? Del mundo. O sea, le está diciendo, wow, yo soy la luz del mundo, yo soy el salvador de este mundo. Ahí se está revelando. Pero también lo que está revelando allí es que Él está reconociendo que el mundo está en tinieblas. ¿Que el mundo está en qué? Tinieblas. Y si el mundo está en tinieblas, Él reconoce que ese mundo necesita de su luz, de ese Salvador, y que esas tinieblas están llenando toda la tierra. Eso es lo que me está diciendo allí. Ahora, cuando dice Jesús que Él es la luz, Jesús empieza a revelar cosas. Miren, yo no sé a ustedes, cuando yo estaba adolescente, eso fue hace poquito, pero cuando yo estaba adolescente, yo creo que a mí me gustaba dormir mucho. Y lo que yo hice fue una técnica para dormir más. Y era que mi cuarto lo encerré de tal manera que parecía que todo el tiempo fuera de noche. La ventana que tenía que daba a la luz, finalmente la encerré completamente. Y conseguí uno de esos bombillos como oscuros en el cual no se veía el desorden. Y entonces a veces yo llegaba allí y yo no sabía si era de día o era de noche. Y mi mamá a veces llegaba allí toda enojada y demás. ¿Y qué es este chiquero? ¿Y qué no sé qué? Y prendía la luz y no se veía nada. Y cambiaba el bombillo. Y cuando cambiaba el bombillo, entonces empezó a verse que allí había realmente un desorden, un tremendo desorden. Amén. Entonces eso es lo que nos muestra a nosotros, cómo nosotros debemos reconocer que la luz de Jesús empieza a alumbrar, empieza a revelar lo que hay en nuestro corazón. Si no hay esa luz, es imposible que nosotros podamos ver qué es realmente lo que está pasando con nosotros. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la luz, es que Jesús revela la verdad. A algunos les molesta cuando Jesús enciende la luz. Dicen, no, apague. Porque se van a dar cuenta que el noviazgo que yo tengo es una fachada, que no va en serio. Apague, porque como estamos manejando las finanzas no está bien. Ahí hay torcidos. Apaguen esa luz, porque no quiero que me revelen lo que hay allí, que yo estoy manejando mal. Jesús lo que hace también es que es la luz que guía, y así como el pueblo de Israel todo el tiempo, cuando andaba en el desierto, el fuego iba marcando el camino, así el Señor es nuestra guía. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones, para no seguirnos equivocando. Él es el buen pastor que conduce a sus ovejas a los frescos pastos, a las aguas que necesitamos. Ese es Jesús, es la luz, es la guía, es la luz que da vida, porque estamos muertos en nuestros pecados, estamos muertos en nuestra vida espiritual y necesitamos esa luz de esperanza. ¿Quién es esa luz? Jesús. Ahora, allí está diciendo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿No andará en qué? Tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas, ¿qué son tinieblas? Podríamos hablar desde el sentido natural. Tinieblas podría ser una persona que no ve, que está ciega, no alcanza a ver.
Pero también podría ser una persona que es una persona que realmente en la noche está muy oscuro y no puede ver. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando han salido de viaje o viven en algunos sectores, la neblina es tan grande que usted no alcanza a ver nada, solamente ve algo blanco y de ahí por allá nada. De alguna manera eso puede representar que es andar en tinieblas, no podemos ver bien. Pero en el sentido espiritual está hablando de dos cosas. ¿Qué está hablando el Señor cuando dice, el que me sigue a mí, el que sabe que yo soy la luz, no andará en tinieblas? Las tinieblas tienen que ver con dos cosas. La primera, desde la parte moral, y es cuando yo soy esclavo del pecado. Cuando voy en contra de la sabiduría de Dios y hago todo lo contrario, moralmente, hago las cosas sin importarme Dios. Pero también tiene que ver, andar en tinieblas viene de una parte intelectual. ¿Cuál es esa parte intelectual? La parte intelectual se refiere a que su mente se niega a creer en Dios. O sea, como que su mente dice, no voy a creer en Dios, y su mente está entenebrecida de tal manera que no puede ver la verdad de que hay un Dios que existe, que se niega. Y como su mente está entenebrecida y su moral está corrupta como tal, entonces este hombre anda en tinieblas. Pero él piensa que está viendo allí la luz. Eso es andar en tinieblas. Tiene que ver con la esclavitud moral a los pecados de la carne de este mundo, pero también representa la parte intelectual que está entenebrecida para rechazar a Dios. Eso es andar en tinieblas. Pero también hay otra tercera cosa, se convierte en un discípulo de este mundo, en un discípulo de Satanás, porque gobierna este mundo con sus preceptos, con sus deseos. Eso es andar en tinieblas. Ahora, allí la palabra de Dios me lleva a cuestionarnos o nos lleva a preguntarnos, bueno, pastor, pero usted me está hablando a mí, pues yo no soy así, yo estoy en la luz. Hace unos días, hace unos meses atrás, Jeremy y yo nos fuimos una vez, estábamos mirando anteojos, Jeremy también utiliza anteojos, y alguien le dijo a él, pero ya tiene que cambiarse las gafas, porque las gafas que él tenía es de niño, y ahora él ya ha crecido y demás. Yo le dije, no, pero las gafas están bien. Dijo, no, tiene que hacerse el examen. Y usted también. Yo dije, no, pero yo estoy viendo bien. Pues dijimos, bueno, vamos a mirarlo, porque dije, no, mi hijo sí, realmente ya viene creciendo y demás. Vamos a hacerle el examen allí al oculista. Cuando fue a mirarlo, revisarlo, claro, sus gafas, ya la graduación había cambiado, ¿sí? Y yo le dije, bueno, está bien, tocó mandarlo a hacer. Y yo dije, bueno, va a mandarlo a hacer. Cuando me mando a revisarlo, su graduación también ha cambiado. Y nos tuvimos que ir de cambio de gafas. Porque yo pensaba que estaba viendo bien, pero cuando yo empecé a ver allá, yo dije, wow, o sea, se puede ver mejor. Y yo creo que hay algo que pasa. Y es que generalmente nosotros pensamos que nosotros estamos viendo. Generalmente uno dice, pero yo estoy viendo bien. Pues yo creo que en estos sentimientos él me la ha hecho una y otra vez, pero yo estoy viendo bien. Pero yo estoy bien con el Señor, yo estoy viendo bien. Y ese es el gran engaño del enemigo. Miren lo que dice este pasaje en Isaías 5:20. Dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Pero aquí viene algo más difícil y más duro. Dice, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. O sea, ese que está pensando que está haciendo lo bueno y que está en la luz, dice la palabra, no, esa luz no es luz, es tinieblas. Wow. Yo no sé si a ti te puede estar pasando eso, que a lo malo le estás diciendo bueno y a lo bueno le estás diciendo malo porque no tienes la luz. Porque hay un exceso de confianza en nosotros de creer que estamos haciendo nosotros las cosas de la manera correcta y demás. John Newton es un hombre que, ese no es un mal hombre, se llama John Newton, se llamó John Newton, y era un hombre que se reconocía porque su mamá era cristiana y lo llevaba a la iglesia. Él iba a su esencia aquí, no mentiras, iba allí a recibir formación, le enseñaron la palabra, le enseñaron a leer la Biblia, a interpretarla, a comprenderla, le enseñaron las canciones y demás. Y este hombre se fue desarrollando y creció, y de repente él entró en el negocio de los barcos.
Y en el negocio de los barcos, él empieza a trabajar en un trabajo muy digno. Él se sentía muy digno, muy bueno. Y era que él empezó a traficar negros africanos. Él iba, los esclavizaba como tal, los llevaban en el barco y los vendían como cual ganado y demás. Pero el problema de él era que cuando le preguntaban si estaba haciendo las cosas bien, él decía, claro, yo de algo tengo que vivir, de algo tengo que trabajar, lo que yo estoy haciendo está bien, mírenlo. Pero lo increíble de todo esto es que algunos cuentan que él se sentía moralmente superior a otros. Imagínense. Pero dice que un día en el Atlántico él iba en su barco en una madrugada. Dice que las aguas empezaron a golpear como tal el barco y empezó a venir una terrible tormenta como tal. Pero era tan terrible que iban allí varios marineros y los marineros empezaron, ¡nos vamos a morir! Y empezaron en son de burla, esa burla que a uno le da con los nervios. ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! Y él dice que él trata de controlarse. Se trata de controlar, yo soy el capitán de este barco, yo tengo que estar tranquilo y demás. Y dice que cerca de él había un marinero. Y que ese marinero de repente el viento se lo llevó, ¡pua! Y se lo llevó para hacia la mar y se perdió. Él se asustó en ese momento y él empieza allí a clamarle a Dios, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame y ten misericordia de mí. Dice que en ese momento no fue que se detuviera como tal la tormenta, no se detuvo como tal, pero dice que vino un rayo sobre su vida y ese rayo como tal le hizo entender el peso de su pecado. O sea, él pudo comprender que lo que estaba haciendo estaba ¿qué? Mal. Él dice que en ese momento él clamó por misericordia. Y misericordia es, reconozco que lo que yo he hecho está muy mal, está tan mal. Y yo solamente puedo pedir perdón y misericordia. Misericordia es darle a alguien algo que no merece. Eso es misericordia, pero eso también es gracia. Y ese hombre dice que de allí empezó luego, salió de allí con una mentalidad totalmente diferente y se convirtió en un hombre que empezó a luchar ¿por qué? Por los derechos de los negros. Y entonces él escribe una canción famosa en Estados Unidos que dice de la siguiente manera. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy yo veo. Si hay algo que tú y yo necesitamos, es esa luz que pueda mostrarnos realmente nuestra condición. Un día alguien se le acerca a un pastor y le dice, pastor, un joven, usted siempre me habla a mí de que el pecado tiene un peso y que ese peso aplastaría a la gente. Yo no siento que las personas estén aplastadas. Yo no siento eso. Y él le dice, mira, es que sucede como cuando una persona está muerta. Y cuando una persona está muerta, no puede sentir el peso de la tierra con la cual lo sepultan. Cuando una persona está muerta espiritualmente, no siente el peso de su pecado. Y la única manera para poder sentir ese peso de su pecado es que la luz alumbre, como alumbró a este hombre en ese barco, para que reconociera que era un pecador. Nosotros necesitamos evaluar cómo está nuestra vida espiritual y reconocer que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo necesitamos de la luz de Jesús para poder tomar decisiones correctas y poder avanzar como tal. Cuando le dice Jesús a estos hombres, les está diciendo, ¿les saben una cosa? Yo no creo, Jesús, que tú seas la luz del mundo, porque tú nos tienes que dar dos testigos o mostrarnos que realmente eres quien dices ser. Los fariseos estaban tomando una ley del Antiguo Testamento donde se decía que tenían que haber dos testigos. Y él empieza a decir, hay dos testigos. ¿Cuáles son esos dos testigos? Uno, yo, dice Jesús. Yo soy testigo. Y el segundo es el Padre. Esos dos son testigos de que yo soy la luz del mundo. Y ellos no entienden, no pueden llegar a comprender eso.
No pueden comprender lo que están en tinieblas, aun cuando son llamados a ser espirituales, porque los que predicaban en ese momento eran los fariseos, los que hablaban de Dios eran los fariseos, pero no podían discernir que desde que Adán y Eva pecaron y decidieron abrazar una mentira, cuando la serpiente vino y les habló y les dijo: si ustedes se comen esa manzana y niegan a Dios, ahora, dice él, ustedes tendrán vida eterna y ustedes serán igual que Dios. Ellos abrazan esa mentira y a partir de esa mentira el mundo empezó a vivir en tinieblas. Tú y yo vivíamos en tinieblas. Por eso Jesús, cuando dice que Él es la luz del mundo, también se está refiriendo a que Él es el camino para regresar a esa luz, a Dios. Ese es el camino. Pero si estos hombres se negaron, aún teniendo al Señor allá al frente, ¿qué es lo que hace que nos lleve a ser tan incrédulos? ¿Qué es lo que trae incredulidad para nosotros? Y yo quiero que nosotros vamos a ver algunas cosas de por qué somos incrédulos. Primero, lo que yo puedo ver en estos hombres es que a veces el ser incrédulos no tiene que ver, escúchenme bien, no tiene que ver con que el hombre necesite que le aporten pruebas. ¿Por qué? Porque uno puede ver que estos fariseos vieron milagros de parte del Señor. Vieron cosas que Dios hizo, que Jesús hizo. Vieron testimonios de otros. Estaba el mismo Jesús allí. ¿Por qué no creyeron? Y ese es el problema, porque a veces, yo sé, nosotros como evangelistas y demás estamos preparándonos para poder nosotros defender el evangelio y mostrar pruebas del evangelio, porque el evangelio tiene cómo poder refutar eso. Pero no solamente basta con eso. Necesitan de esa luz para poder realmente comprender que lo que se les está diciendo es verdad. Porque no es solamente con argumentos, y el no creer no tiene que ver muchas veces con argumentos, tiene que ver con el corazón que no es alumbrado. Por eso cuando hoy en la clase estaban enseñando sobre la intercesión y interceder por otros, es porque esa luz pueda venir por aquella persona, aquel amigo, aquel familiar, para que venga y la alumbre y pueda ver su condición. Pero el hombre se niega a creer en Dios porque está ciego espiritualmente. Pero también porque se niegan a creer en Dios porque están ciegos. Pero también porque aman más las tinieblas que la luz. Dice Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La incredulidad tiene que ver con un asunto de deseo. ¿Con un asunto de qué? De deseo. Hay gente que ama más su libertad, que ama más su pecado, que ama más. No me gusta que me restrinjan la pornografía. No me gusta que me restrinjan que tengo que tener una pareja. No me gusta que me restrinjan que no puedo decir mentira. No me gusta que me restrinjan mi libertad. Y ese se niega a creer porque ama más las tinieblas que a la luz. Otros porque les cuesta creer, porque confían más en sí mismos. Juan 5:40. No quisiste venir a mí para que tengáis vida. Algunos son autosuficientes, se creen buenos. Piensan que pueden salvarse solos, que no necesitan de la gracia del Señor, que no quieren a un Señor sobre sus vidas. Ellos quieren gobernarse solos, hay una autoadoración a ellos mismos. Pero también hay otro argumento, porque el mundo ofrece un sustituto más cómodo. Y ese sustituto es entretenimiento sobre devoción, éxito sobre santidad, placer sobre obediencia, popularidad sobre fidelidad. Eso es lo que ofrece este mundo y por eso allí las personas se niegan a seguir al Señor, porque aman más otro sustituto y no el Señor, porque esperan en un momento poder, al final de sus días, poderse arrepentir de cómo están viviendo. Pero allí el Señor está diciendo: síganme, yo soy la luz del mundo, pero el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y a qué se está refiriendo ese siguen? La oscuridad no es solamente el pecado, que nos nubla como tal. La oscuridad también tiene que ver con que es confusión, es miedo, es vivir sin rumbo, es vivir al placer de las emociones, es vivir a prueba de error,
de prueba y de error, prueba y error. Esa es la manera de vivir, pero la oscuridad tiene que ver con nuestro entendimiento que está entenebrecido de tal manera que no puedo ver con libertad. Y entonces esta palabra del Señor no es solamente como una invitación teológica a seguirlo, sino tiene que ver con una invitación urgente. ¿Con una invitación qué? Urgente. ¿A qué? A salir de las sombras. La luz no es una opción, es la única esperanza. Esa luz tiene que venir a alumbrar todas las habitaciones de mi vida y tengo que entender que tengo que rendirme a esa luz. Y esa luz tiene nombre. Esa luz es Jesús. Amén. Necesito rendirme a Él. El milagro como tal no se produce cuando conocemos a Jesús. El milagro se produce cuando lo seguimos a Él. Y ese es el deseo del Señor, que yo lo pueda seguir. Les está diciendo: el que me sigue va a tener esa luz para que su vida tenga realmente una transformación. Hay gente que tiene o sabe versículos bíblicos, pero sigue caminando en tinieblas, en oscuridad. Hay gente que conoce doctrina, pero su vida está llena o coartada de esclavitud y no conoce la libertad. Hay gente que está cerca de la iglesia, pero lejos de la luz. Imagínense, venir a la iglesia y el Señor hablarle como les habló a los fariseos. Y aún ellos estar convencidos de porque están haciendo algo para Dios, tienen luz y se autoconvencen. Y a veces eso sirve como para tratar de, con unas vestiduras, cubrir su falta de luz, sus tinieblas. Porque a veces cambiamos el servicio, nuestra falta de luz, tratándola de cubrir con su luz, sirviéndole a Él. No funciona así. Entonces seguir a Jesús tiene que ver con un estilo de vida. Es dejar que su voz sea mi dirección. Es renunciar a caminos que nos alejan de Dios. Y es aceptar que mis pasos siempre tienden a ir a las tinieblas. Eso es la falta de luz. Pero hay algo que necesitamos comprender, y es que debo reconocer que el Señor ha traído sobre la iglesia un llamado. Entonces, el Señor está diciendo: sígueme. Estás en oscuridad. El milagro es seguirme. El milagro es permanecer en mí. El milagro es reconocer que yo soy el que guío tu vida y que mi voz guiará tu vida. Sal de tu oscuridad, sal de tu orgullo, sal de tu comodidad y sígueme. Esa es una decisión que tiene que involucrar la voluntad del ser humano para realmente tener fruto. La palabra en Juan 15, cuando habla de permanecer en la vid, permanecer en Jesús para dar fruto, es que Él está diciendo: necesitas seguirme para tener fruto en que mostrar. Amén. Pues la pregunta en esta mañana es: ¿lo estás siguiendo a Él? Pero cuando hablo de seguirle a Él, no se refiere a que hagas un devocional frío, religioso, que vengas a la iglesia fríamente, sino que vengas con el deseo de. Una vez, un hombre empezó a tener argumentos contra su pastor. Y habían muchos que estaban argumentados y llevaban más de 6 meses en la iglesia. Y decían, y se sentaron con el pastor: es que yo no recibo de usted. Es que siempre que usted predica, no, siempre hay algo. Y fueron de otro pastor y el pastor lo vio a él y le dijo: ¿sabes una cosa? El problema posiblemente no es el pastor, posiblemente es tu corazón, porque tu corazón se niega a recibir. Hoy pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Y dice que el próximo fin de semana recibió como nunca antes, porque su corazón estaba dispuesto a conectarse con el Señor. Yo quiero decirle a la iglesia que necesitamos seguirle a Él y que necesitamos ir o ser personas que traemos esa luz. Miren esto. En Europa, más o menos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, empezaron a descubrir algunas cosas. Recuerden que anteriormente, cuando una persona moría, la enterraban en la tierra o en las bóvedas, y muchas de estas personas las sacaban después de unos años. ¿Sí se recuerdan? Aún creo que todavía sigue esa práctica. Los sacaban, pero cuando los empezaron a sacar, descubrieron algo.
que esas personas que habían enterrado estaban vivas. Imagínense que estaba aruñado, los encontraban en una posición rasgado, completamente rasguñado, esos ataúdes y demás. Entonces de allí salió los ataúdes seguros. ¿Cómo se llamaban? Ataúdes seguros. ¿Cuánto le tienen miedo a quedarse encerrados? ¿Cuánto le tienen miedo? ¿Cuánto le tienen miedo a la oscuridad? Imagínense que lo enterraran a uno vivo, terrible. Entonces los europeos se asustaron y dijeron, no, necesitamos inventar algo. Lo que hicieron como tal era que enterraban a las personas y empezaron a colocar como una especie de tubo. Ese tubo para que de allí pudiera obtener oxígeno si el que se había muerto estaba posiblemente vivo. Pero también colocaron allí un sistema de campanas. Un sistema de campanas era que había una cuerda desde la parte de afuera que entraba por la tierra y entraba al ataúd. Entonces la idea era que si estaba vivo empezaba a sonar la campanita. Trin, trin, trin. Y allí podían reconocer, está vivo, vayamos por él. Y esa fue una práctica que empezaron a hacer en Europa por ese temor precisamente a que las personas las enterraran vivas. Miren, cuando la palabra del Señor dice en Mateo 5, 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? Dígale al que está a su lado, usted es la luz del mundo. Y dice, así alumbren vuestra luz delante de los hombres. Está diciendo, ¿quién es reflejo de la luz? ¿Quién es? Tú eres reflejo de esa luz. Yo soy reflejo de esa luz. ¿Y a qué se está refiriendo este pasaje aquí? Que la luz que nosotros vemos, que hay personas que están enterradas en su pecado. Hay familiares que están enterrados en sus malas decisiones. Hay personas que están esclavos, que dicen vivir, pero realmente no viven. Porque su voluntad está coartada, porque viven presos de vicios. Porque sus matrimonios se van a acabar. Porque son presos de la ansiedad, de la depresión, de las enfermedades de este tiempo. ¿Por qué? Porque están encerrados allí. Ahora imagínese usted en medio de la noche, de repente en un silencio absoluto, que empiece a sonar la campana. ¿Usted qué haría? Uy, no, suerte es que le digo, pastor, yo sí soy la luz, pero tampoco, y se va. O podría ir en auxilio a esas personas. Y sabes, hay personas en este tiempo que están moviendo esa campana todo el tiempo. Hay personas que sabemos que están bebiendo, llamando la atención. Hay personas que vemos deprimidas en sus cuartos, días pasando sin nada de luz. Esos están jalando esa pita todo el tiempo. Y si hay una responsabilidad, la responsabilidad de la iglesia para traer luz a esas personas que necesitan. Nosotros somos portadores de esa luz. Tú y yo necesitamos recapacitar y dejar de vivir en nuestra burbuja y reconocer que el Señor sabía que hay muchas personas en este tiempo que necesitan la luz. Necesitamos cambiar nuestra mirada. Cuando la luz no se comparte, la luz se apaga. Cuando tú tienes una antorcha de la salvación y reflejas a Jesús, algunas veces cuando tú lo dejas de hacer, se empieza a apagar algo en tu corazón. Porque ese mensaje del evangelio está para encender a otros, para hacer luz de otros. La luz crece cuando le damos a otros. La luz crece cuando ese evangelio se comparte, se enciende a otros. Esa es la responsabilidad tuya y mía. La iglesia, claro, hoy podríamos ver mañana es festivo, entonces generalmente los festivos las personas se van de viaje y demás. Pues es una responsabilidad de la iglesia cuando vemos sillas vacías. No porque, es que necesitamos ser muchos. No, porque si yo entiendo que soy la luz, siempre hay alguien a quien invitar. Siempre hay alguien a quien hablarle. Siempre hay alguien a quien compartirle, pero a veces no lo vemos porque no entendemos que el Señor está diciendo, yo soy la luz del mundo y esa luz del mundo te he dado la misión de que puedas compartirla con aquellos que están viviendo en tinieblas y necesitan esa luz. Algunos podrán decir, en algún momento yo pensaba de esa manera, lo que este man necesita es un psicólogo.
este necesita un buen trabajo, este lo que necesita es disciplinarse, este lo que necesita, pues realmente reconozco algo. Miren, a mí me pasa a veces esto, que nadie lo sepa. Pero a veces la experiencia dentro de la vida cristiana nos ha enseñado cuando alguien va a un camino malo. Y cuando uno dice, si sigue haciendo las cosas, ese man va a terminar mal. Y me ha pasado con varias personas. Una vez me senté con unos chicos, los descubrieron en una tontería y demás, en un problema tonto. Me senté con ellos, no era tan tonto, fue algo delicado, pero para su época. Me senté con ellos y les dije, lo que están haciendo está mal. Si ustedes no frenan esto, ustedes van a parar a la cárcel. Estaba hablando con chicos de 15, 16 años. ¿Qué pasó? Llegaron a la cárcel. A veces he tenido que hablar con alguien, recuerdo una vez a alguien que le dije, tienes que cuidarte, porque esto te puede llevar a la muerte. Y murió. Y a veces mi frustración como tal, pero yo les dije, yo le dije que así no es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Y a veces como papás intentamos nosotros, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? No, es que la cuestión no va por ahí. La cuestión va en que Jesús necesita alumbrarle a él. Tú y yo somos portadores de esa luz, pero no somos la luz es Él. Y el único que puede traer ese convencimiento, jóvenes 16 años, de que lo que estás haciendo está mal y que necesitas un Salvador es la luz. Tú lo que necesitas con ese hijo que tiene problemas, con ese familiar que tiene problemas, es mostrarle la luz. Porque a veces somos buenos para dar consejitos. Mira, este consejo es espiritual. Y a veces es tirarle perlas a los cerdos. No, él necesita entender que hay una luz que puede quitar sus tinieblas y esa luz tiene nombre. Esa luz se llama Jesús. Necesitamos volvernos a esa luz. Hay gente caminando en tinieblas y Dios te puso ahí para hacer luz. Hay un compañero de trabajo que no lee la Biblia, pero sabes una cosa, te lee a ti. Hay un vecino que nunca escuchará un sermón, pero escucha cómo hablas. Hay alguien en tu familia que está al borde de rendirse y tú eres la luz que Dios puso a su alcance. Eso es ser un portador. No pienses que es casualidad que Dios te haya puesto alrededor de muchas personas sin luz. Porque el Señor no va a poner luz donde hay luz. Dios te va a poner en lugares donde hay oscuridad. Y a veces ese es un problema cuando las iglesias crecen tanto, porque a veces las iglesias se alumbran entre ellas. Ay, no, todo está muy bien, pero no ven la oscuridad. Y cuando nosotros vemos en una iglesia en el sur de Bogotá, podemos ver que hay mucha oscuridad. Y el Señor no te puso por casualidad, te puso como una luz para alumbrar en medio de esa oscuridad. Amén. Eso es lo que hace. Si nos callamos, el mundo se va a quedar a oscuras. Dígale al que está a su lado, si tú te callas, el mundo va a seguir a oscuras. El mundo no necesita más entretenimiento, no necesita más opiniones, no necesita más filosofías baratas. El mundo necesita a Jesús. Y Jesús decidió revelarse por medio de su iglesia. ¿Por medio de qué? De su iglesia. Si la iglesia deja de hablar, ¿quién hablará? Imagínense. ¿Recuerdan hace 8 días que yo les hablaba de congregarse? Que es importante hacerlo. Porque yo sé que muchas de las personas persiguen a la iglesia. Y hay algo que ha pasado, que cuando te empiezas a dejar de congregar, empieza a haber un espíritu de apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Empezar a hablar mal de la iglesia. Empezar a hablar mal del cristianismo. Yo conozco, una vez estuve mirando a una persona, hicieron un servicio social muy grande y demás. Y una persona, y escribía allí, yo soy un ganador de almas y yo gano almas y demás. Pero yo no volví a la iglesia. Y yo veía en esa persona algo. Veía espiritualidad y sirviéndole a Dios, pero con un corazón enfermo. Porque esa persona denotaba que tiene algo que arreglar con la iglesia. La iglesia como tal es atacada por muchas personas. ¿Sí? Porque la iglesia ha sido puesta
como un lugar de luz para detener las tinieblas. Y debemos reconocer como iglesia que somos la voz de Cristo, somos la luz de Cristo, somos el eco de su llamado, somos embajadores del Señor. Eso no es solamente importante, esto es urgente. Dígale al que está a su lado, esto no es importante, esto es urgente. Se trata de vidas eternas. Mire, yo he tenido que ir a sepelios que a veces me invitan y demás a poder dar unas palabras. Pero para mí, de verdad, les voy a decir acá otra verdad. A mí, donde menos me gusta es cuando voy donde una persona que no conoció de Jesús. ¿Yo qué les digo a los familiares? No, los van a recibir en el cielo. Y no. ¿Yo qué les digo? Cuando me tocan persona que es cristiana, yo, Dios mío, tengo la satisfacción de decirle a esta gente que se fue para vivir en la eternidad. Imagínense cuántas personas hoy necesitan escuchar de esa luz. Se trata de almas que hoy están en oscuridad, de personas que no saben que Jesús las ama. Se trata de gente que jamás escucharía si tú no le hablas. Eso es lo que tú tienes que hacer. El evangelio no es un mensaje para guardar. Es un mensaje para gritar en las montañas, para susurrar en las heridas y para correr a cantarlo. Ese es el evangelio. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Si tú no lo haces, ¿qué? Nadie lo hará. Mire, como líderes tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad? La mentalidad de que otro lo haga. Ay, que otro lo haga. Que otro lo haga. Usted no lo haga, otro lo va a hacer. Y eso lo llevamos al servicio con el Señor. Tú eres la luz de tu familia, tú eres la luz de tu colegio, la luz de tu trabajo, tú eres la luz de tu barrio, tú eres la luz de tus amigos. Amén. Y quiero darle gracias a todos aquellos que hoy estuvieron con nosotros recibiendo este mensaje. Espero que hoy, de una manera muy fraternal, como Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la esperanza para ti, que tú te puedas volver al Señor plenamente. Dios los bendiga, Dios los guarde, bendiciones a ti.